Bienvenido a su programa Consejero Empresarial. En esta ocasión nos acompaña el doctor Óscar Adrián Fabián Barajas con un tema muy interesante que se llama el juicio de resolución exclusiva de fondo. Comenzamos. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Continuamos con su programa Consejero Empresarial y en esta ocasión tenemos un tema bastante actual que se denomina el juicio de nulidad exclusivo de fondo, y por esta ocasión nos acompaña el doctor en Derecho Fiscal Óscar Adrián Fabián Barajas, de la firma de abogados Fabián y Fabián. Buenas tardes. Gracias, Alfonso. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Por esta ocasión, pues bueno, hemos estado viendo a lo largo de los últimos 4 o 5 años lo que ha sido las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Si tú te acuerdas, pues hemos venido observando cambios importantes en la ley, como por ejemplo lo que fue el juicio de nulidad, que es el juicio en línea, el juicio sumario, cambios de plazos, etcétera, etcétera. Y pues bueno, el avance de la materia fiscal en lo que toca a los juicios de nulidad, pues ahora parece ser que los legisladores quieren orillarnos a los litigantes a empezar a litigar de forma oral. Para ello, pues me gustaría que nos comentaras cuáles son los antecedentes del juicio de nulidad exclusivo de fondo. Sí, muchas gracias. Claro que sí, Alfonso, te agradezco la presentación y agradezco, como siempre, la oportunidad de estar aquí en este programa. Efectivamente, el juicio de nulidad que ahora estamos tratando en esta temática tiene como un antecedente una preocupación que manifestó el Ejecutivo, que él le llamó la justicia ciudadana, no encaminado específicamente al juicio en materia fiscal, sino a los juicios en general y sobre todo a los juicios de amparo, donde empezaron a notar que existía muchos asuntos en los cuales se trabajaba únicamente sobre la forma, sobre los procedimientos, y se resolvían con base en el procedimiento. Los jueces optaban por resolver en base a formalidades, en base a situaciones procedimentales que ocasionaban que los juicios se retardaran, dado que no existía una resolución sobre el fondo, y eso de alguna manera provocaba que las repeticiones de los asuntos pues influyeran en los montos económicos. Partiendo de esta iniciativa o de esta situación y ante estas mesas que fueron realizadas por varios expertos en las materias, se tomó esta propuesta, obviamente en primer lugar realizada por el Ejecutivo y después por un par de diputados que continuaron con esta motivación, y se generó este juicio y el recurso de revocación en materia fiscal para tratar aspectos relacionados, como dice la ley, de exclusiva eficacia y referencia a los temas de fondo. Entonces de ahí nace esta preocupación, de alguna manera, para buscar un acceso efectivo a la justicia previsto también por la Constitución y orientado a que en algunos asuntos, no en todos los asuntos, y obviamente en la materia fiscal, se pueda discutir únicamente sobre el fondo, trayendo también como consecuencia una justicia más expedita, con mayor celeridad, con mayor prontitud, que en materia fiscal tiene mucho sentido, porque tú, como bien lo sabes, cuando los asuntos se retrasan, los créditos fiscales se actualizan, se generan mayores recargos, y bueno, a veces cuando el juez únicamente se aboca a los temas formales, pues provoca que también este retraso vaya incrementando los montos económicos. Entonces esa es la razonabilidad en principio de dónde surge esta situación. Te comento, por ejemplo, que realmente donde se cuestionaba en materia de amparo, y bueno, pues la reforma que ahorita tenemos acude a los medios de defensa en materia fiscal de legalidad. Muy bien, creo que es importante aquí, previo a entrar al estudio ya de este tipo de juicio de nulidad, pues que nos comentaras por qué o cuáles son las características por las que se considera que es una cuestión de fondo. Sí, con mucho gusto. Fíjate que es una pregunta muy interesante, porque en estricto sentido las resoluciones de fondo tienen que versar, para que tú puedas entrar en esas características, tienen que versar con algunos de los elementos configurativos del tributo. Es decir, habrá que litigar únicamente sobre aspectos relacionados con el sujeto, con el objeto, con la base, con la tarifa, con las exenciones.
Y bueno, precisamente la exclusividad de fondo refiere a que discutas en algunos supuestos que me parecen muy interesantes. La ley prevé 4 supuestos principalmente. Señala que el primer caso para que tú puedas establecer que es un juicio de fondo esté relacionado en principio con interpretaciones o el asunto verse sobre interpretaciones de la norma, es decir, una indebida o una inadecuada interpretación de la norma, cuando los hechos hayan sido apreciados de manera equivocada por parte de la autoridad, cuando las pruebas que tú hayas presentado para discutir sobre alguna deducción, algún ingreso, no hayan sido valoradas adecuadamente, que de alguna manera esos supuestos ya estaban en la ley. Es decir, evitas todo el tema de forma, todo el tema de procedimiento y te abocas exclusivamente a esos supuestos. Pero el más importante de todos, que es el que me parece a mí un elemento y me parece que es el sustancial de este juicio de fondo, yo nunca pensé que pudiéramos llegar a ese momento y creo que lo estamos viendo por lo menos ahorita en la ley, es que también el aspecto de fondo versa para aquellos casos en los cuales la forma prevista por la ley resulte excesiva o resulte desproporcionada, y enfatizo el término desproporcionada, con lo que realmente tiene que ver el tributo. Y te pongo un ejemplo, y también a nuestro auditorio que nos escucha, que es muy interesante. En algunos momentos tú lo conoces, de pronto realizábamos alguna operación y expedíamos un comprobante fiscal por la misma. Y de pronto la autoridad decía, oye, pues ese comprobante fiscal no lleva la leyenda que es para abono en cuenta del beneficiario. Pero toda la operación se realizó, el gasto era estrictamente indispensable, estaba emitido el comprobante, el pago se había realizado de la cuenta de la persona que había prestado el servicio o la compra, era una compra real, una compra materializada, pero sin embargo el requisito de forma, por no haberlo señalado, provocaba que la deducción no se tuviera como realizada. Y precisamente este último punto, cuando la forma sea excesiva, sea desproporcionada a la causación del tributo, precisamente este juicio nos lleva a ese punto. Es decir, hay ocasiones en las cuales las formalidades de la ley pueden incidir directamente en la causación y este juicio a eso atiende. Me parece que este es el punto más importante porque nos lleva más allá de un mero formalismo de ley. Muy bien, abriendo el tema poco a poco, entonces pues vamos a ir a un corte, regresamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Continuamos con su programa Consejero Empresarial y bueno, hablando sobre este tema muy interesante de la resolución exclusiva de fondo, nos comentabas que pues la base principal para que motiva a los contribuyentes a presentar este tipo de juicios, pues radican en la aplicación del principio de legalidad tributaria. Con lo que pues yo interpreto que la relación principal es que los conceptos de impugnación que se van a hacer valer pues tienen que versar sobre la fracción cuarta del artículo 31 en lo que toca el principio de legalidad tributaria en relación con el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Para ello me gustaría que nos comentaras a nuestra audiencia qué tipos de contribuyentes son los que pueden acceder a este tipo de juicio o si aplica para todas las personas independientemente de los montos de crédito, el tipo de resolución administrativa que le emitan al contribuyente, etcétera. Mira, Alfonso, pues sí, efectivamente es una pregunta muy interesante porque no es para todos el juicio de fondo. Yo no he entendido en la exposición de motivos por qué razón se hizo algunas exclusiones. Lo podría entender en el caso del juicio sumario que tú acertadamente explicaste hace un momento, donde señalabas que la vía tradicional y la vía sumaria pues eran implementaciones al juicio, pero pues tenían que ver con las cuantías. También este juicio de fondo en principio establece una primera restricción donde establece que solo aquellos créditos fiscales que superen 200 veces las unidades de medidas y actualización, o la famosa UMA,
más o menos para que nos demos una idea, son aquellos asuntos que rebasen 5.510.000 pesos aproximadamente, son los únicos que pueden acceder al juicio de fondo. Te comentaba que si lo que se pretende es realmente resolver la controversia, no tendría por qué existir esta limitación en la cuantía, toda vez que no tiene razón alguna. La exposición de motivos de esta disposición establece que, bueno, que pareciera que solo en esos asuntos se discuten cuestiones de fondo, pero no es así. Creo que en cualquier asunto, cualquiera que sea la cuantía, puede existir una discusión sobre el fondo. Pero ese es el primer requisito, que el asunto tenga esa cuantía superior en la unidad de medida. Y por otro lado, nos dice que se tratará únicamente de resoluciones que deriven de facultades de comprobación, tales como la revisión de la contabilidad, conocida coloquialmente como la revisión de gabinete, de las visitas domiciliarias previstas en la fracción tercera del artículo 42 o de las revisiones electrónicas. Esta parte también me parece que es cuestionable porque creo que en muchos asuntos donde se puede discutir el fondo, por ejemplo, están las devoluciones. Cuando se niega una devolución, pues no tenemos cuestiones de forma, tenemos cuestiones de fondo y sin embargo, en esas situaciones, pues no tendríamos el acceso a este tipo de resolución. Obviamente, también entrarían todos aquellos asuntos que únicamente planteen argumentos de fondo, porque si no es así y solo hay argumentos de forma, se tramitará en la vía conducente. Entonces, en términos generales, son la manera en que se establecen las posibles resoluciones que podrían ser impugnadas por esta vía. Pues creo que es muy interesante lo que nos comenta, sobre todo porque tienes razón en lo que toca a las devoluciones. Generalmente se rechaza un comprobante aludiendo a la autoridad que hay inmaterialidad de las operaciones que se conceptualizan en el comprobante fiscal, debido a que señala la autoridad que el tercero relacionado con el contribuyente pues no está localizado, no paga sus contribuciones, no tiene infraestructura para operar o realizar la actividad preponderante. Y pues bueno, de ahí es como utiliza o son herramientas que utiliza para dejar a un contribuyente pues sin el derecho a las deducciones, ¿sí? Tanto bajo el procedimiento del 69 del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 22, y pues al final de cuentas estas son resoluciones que al final del día pues son de fondo y tendrían que ser pues accesibles a este tipo de juicios, ¿sí? A este tipo de juicios. Bueno, para ello pues pasando un poquito a lo que es el procedimiento del juicio de nulidad exclusivo de fondo, me gustaría que nos comentaras cómo es el procedimiento, las etapas procesales que se tienen que llevar a cabo para que se desahogue pues, este tipo de juicio. Sí, en términos generales, este tema también es muy importante porque, bueno, la tramitación, los plazos para tramitar este juicio, inclusive habría que precisarle también a la audiencia que las reformas en el Código Fiscal de la Federación al recurso de revocación también lo previeron. Los plazos son los mismos, tenemos 30 días en contra de las resoluciones para interponer un juicio exclusivo de fondo o en su defecto un recurso de revocación exclusivo de fondo, pero tiene algunas peculiaridades muy interesantes el procedimiento. En primer lugar, se ha establecido en la propia ley que no cualquier sala regional o cualquier sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a conocer de estos asuntos. En primer lugar, habrá salas especializadas que obviamente tendrán la competencia para poderse conocer de estos asuntos. De esta manera, pues, bueno, la interposición de la propia demanda tendrá que ser en estas salas especializadas. En segundo lugar, los argumentos que se establezcan en los propios conceptos de impugnación que se establezcan en esa demanda tendrán que ser relativos exclusivamente al fondo, porque de no ser así, si el magistrado advirtiera que todos tus argumentos son de forma de procedimiento, remitirá esa interposición del juicio a la vía tradicional. Entonces, bueno, eso es un requisito importante. Una vez admitida la demanda, que este es el primer punto importante, viene un punto muy, creo yo que uno de los más importantes, porque se establece la suspensión en la obligación de garantizar. Es decir, con la admisión de la demanda, el magistrado que conozca de la misma suspenderá la obligación de la garantía, que como tú lo sabes es un grave problema, sobre todo cuando tenemos créditos fiscales que son altamente gravosos en su cuantía. Y bueno, pues por obvio de razones, el hecho de que el acudir a esta instancia, que no obligues a los magistrados a estudiar cuestiones procedimentales, sino acudirte al fondo,
eso permite un beneficio al contribuyente, es decir, no va a garantizar, se declara la suspensión de inmediato con la propia admisión de la demanda, que obviamente pues es un gran beneficio para los contribuyentes. El procedimiento en general es el mismo, se le dará conocimiento a la autoridad para que conteste su demanda y bueno, pues seguidas las etapas procesales se emitirá una sentencia. Destaco dos puntos importantes. El tema de la oralidad, que posiblemente en un momento más profundicemos sobre ello, pero se tiene que fijar la litis de fondo. Uno de los requisitos de la demanda es que el actor, la persona que interpone el juicio, precise cuál es la litis sobre la cual se va a discutir. Quedan algunos temas pendientes que ahorita lo comentaremos en un momento más, que es la audiencia de oralidad, así como el tema de las pruebas y las sentencias. Seguimos con su programa Consejero Empresarial. Vamos a publicidad. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Seguimos con su programa Consejero Empresarial y en seguimiento al tema del día de hoy del juicio de resolución exclusiva de fondo, pues me parece muy interesante lo que comenta el doctor Oscar Adrián en relación con el hecho de que el tribunal debe de calificar pues, los hechos y los conceptos de impugnación que se hagan valer a través de la demanda de nulidad. Y me parece interesante porque esta práctica también se lleva a cabo ante la PRODECON con lo que son los acuerdos conclusivos. ¿En qué razón? Pues bueno, que uno le debe de proponer a la autoridad en conjunto con la PRODECON cómo se deben de calificar los hechos que se levantaron a través de la última acta parcial, el acta final o el oficio de observación si se trata de una revisión de gabinete. En seguimiento con el tema, me gustaría que profundizáramos un poco más sobre lo que es la parte oral o la audiencia oral dentro del juicio de nulidad. Sí, mira, Alfonso, es muy interesante lo que estás planteando porque realmente aunque no se dice en la exposición de motivos este punto que tú comentas, pero en realidad el juicio sobre resoluciones exclusivas de fondo se dice en los pasillos que es una propuesta que la propia Procuraduría de Defensa del Contribuyente estableció. Y me parece que es muy interesante la labor que ha hecho la PRODECON, continuando con tus señalas. La oralidad es uno de los puntos importantes, no el sustancial, te diría yo, respecto al juicio, porque al final de cuentas las sentencias que emite el propio tribunal y las salas especializadas versarán sobre lo que por escrito tú hayas señalado. Pero el tribunal, el magistrado, está obligado a fijar una audiencia para las partes dentro de los 20 días, una vez que ya se haya contestado la demanda por parte de la autoridad. Y esta audiencia, que es una obligación dentro del procedimiento, podrán asistir o no las partes. De hecho, dice la propia ley, o señala la ley, que si una de las partes no asiste, entonces consentirá la fijación de la litis. ¿Por qué es importante? Porque en esa audiencia, precisamente de oralidad, tanto el actor como la propia autoridad demandada, o si fuese el caso, van a plantear de manera precisa cuáles son los argumentos del fondo sobre los cuales debe de versar el litigio. Y creo que esto es muy importante porque de manera similar a lo que establece el acuerdo conclusivo, tendremos la oportunidad de que estos alegatos que en la práctica realizábamos, nosotros llamamos alegatos de oreja con los magistrados, se ventilen exclusivamente con el magistrado, y eso sin duda alguna abona y profundiza sobre lo que ellos leen por escrito. Tú, como lo sabes, en la práctica pues no hay un secretario que integre un proyecto y los magistrados tienen muy poco tiempo el proyecto de sentencia, únicamente ven la sentencia. El hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de acercarnos con los magistrados, inclusive que esté la propia autoridad también en esa audiencia de fijación de litis, nos permite sensibilizar cuáles son los puntos medulares por las cuales en su caso podríamos obtener la razón. Entonces, no es lo sustancial, pero sí es una de las partes del procedimiento que me parece ayudan más al propio contribuyente que a la propia autoridad fiscal. Y sobre todo es muy interesante aquí que la ley protege a las partes, les da igualdad de circunstancias, porque menciona la norma que si por ejemplo una de las partes quiere tener una audiencia privada,
se le debe de dar vista a la contraria para que la contraria se apersone y tenga certeza pues de lo que se está diciendo, o sea, que no haya un secretismo, que se evite una práctica de corrupción y que se evite pues una tendencia a proteger a cualquiera de las partes, ¿no? Y también esto, otra cosa que se me hace muy interesante, pues es el hecho de que ya se lleve de forma oral los juicios de nulidad, pues esto implica que tengamos pues más preparación los litigantes y que la autoridad ahora sí se prepare, ¿no? Que se prepare para enfrentar a los litigantes pues de todos los conceptos que se hagan valer en las demandas. Así es, fíjate que, dándole secuencia a este punto también alcanza las pruebas, porque en el tema de las pruebas, si bien nos dice la ley que existirán las pruebas que se pueden utilizar dentro del procedimiento contencioso, está relacionado sobre todo con aquellas pruebas que se ofrecieron dentro del procedimiento de fiscalización, dentro del propio recurso administrativo y fíjate qué interesante lo que tú comentabas, dentro de los acuerdos conclusivos. Esta parte me parece muy interesante, a diferencia de un juicio tradicional donde solamente puedes ofrecer las pruebas que ya ofertaste en la fiscalización o en el recurso, aquí también se abre la oportunidad para que las pruebas que hayas ofertado en un acuerdo conclusivo ante PRODECON tengan validez. Pero en este punto de la oralidad, hablando de la prueba pericial, que es un tema muy interesante, se quitan los requisitos de poder ratificar y establecer el carácter del perito, se presenta ya un solo dictamen como prueba pericial, sobre todo cuando hablamos de periciales contables o algunas otras periciales importantes para demostrar los hechos de fondo, pero creo que tocaste un punto interesante porque también en el tema de las pruebas la oralidad alcanza. ¿En qué sentido? Que se puede cuestionar al perito. Por ejemplo, tú puedes cuestionar si el perito que ofrece la autoridad fiscal es congruente, tiene los conocimientos necesarios, o la autoridad fiscal puede cuestionar si el perito ofrecido por la parte actora pues tiene todas esas características que lo hacen ser una persona erudita en la materia para demostrar algún hecho. Entonces, esa parte también alcanza el tema de la oralidad, aunado a lo que tú comentabas de las audiencias entre las partes, que bueno, se asemejan más a los alegatos dentro de un procedimiento. Entonces, me parece que también alcanza este punto la oralidad y creo que si bien es cierto que el juicio no se desarrolla oralmente, sigue siendo escrito, pero tiene estas características que sí nos permiten acercarnos con el magistrado y eso propiciar que seamos más cercanos a la verdad, a una verdad real, no solamente una verdad jurídica. Aquí hay algunas cuestiones muy interesantes, sobre todo cuando nos comentas que las pruebas que se oferten a través de los acuerdos conclusivos se podrán ofertar en el juicio de nulidad. Sin embargo, la pregunta sería, ¿y cómo las va a aportar la PRODECON? O sea, si nosotros tenemos que señalarle al magistrado que requiera a la PRODECON para que ésta las aporte dentro del plazo para contestar la demanda, o cómo se va a hacer, ¿no? Ahí hay una laguna que no está al 100% precisa en la norma, ¿sí? Perfecto. Muy bien, pues seguimos en su programa Consejero Empresarial. Volvemos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Seguimos en su programa Consejero Empresarial y pues bien, Oscar, se nos hace muy interesante este tema que estamos desarrollando porque es muy novedoso en la materia fiscal y me gustaría que nos comentaras a todos cuándo entra en vigor el juicio. Sí, claro que sí, Alfonso. El recurso de revocación ya entró en vigor, es decir, tú ya puedes acudir a través de un recurso, optar por el recurso exclusivo de fondo. En materia del juicio, nos establece que la ley, en sus artículos transitorios, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene hasta el 30 de junio de 2017 para instituir estas salas especializadas que conozcan y dentro de los 10 días siguientes a que estas salas entren en operación, entonces ya los particulares podrán acceder a este juicio exclusivo de fondo. Quiero comentarte en ese punto que las
personas que hayan interpuesto su juicio con anterioridad a esta fecha pueden solicitar, ya una vez que haya entrado en vigor estas salas, que su juicio se dirija a una resolución exclusiva de fondo, que como lo hemos comentado, bueno, será para aquellos casos en los cuales de verdad lo único que se tenga que discutir es precisamente cuestiones exclusivas de fondo. Entonces, bueno, habrá que considerar estas fechas y habrá que considerar aquellos asuntos que a lo mejor en este momento están tramitando, que podrían derivarse para tramitarse por esta vía. Sí, lo importante aquí es que la ley dice que se van a crear salas especiales y se dice que se van a crear en las zonas más importantes del país también. Entonces, lo más probable es que en Guadalajara se va a crear una sala especial de juicios de nulidad exclusiva de fondo y eso nos ayudaría bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay que desahogar audiencias orales, pues el problema sería, si la pueden nada más en México, tenemos que trasladarnos a la Ciudad de México a desahogarlas, como pasó, por ejemplo, para la sala especializada de comercio exterior, que todo se mandó al Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Sí, ¿algunas conclusiones que nos quieras decir, Oscar? Sí, claro que sí, Alfonso. Yo considero que esta es a pesar de algunas opiniones en contrario, me parece que esta es una gran oportunidad para acceder a un tipo de justicia diferente. Yo siempre he creído que la verdad jurídica no puede prevalecer sobre la justicia, y aunque pareciera un tema un tanto utópico, me parece que siempre debemos de buscar la justicia, y creo que en este punto tiene algunos visos que me parecen muy interesantes, donde iremos más allá de la forma, es decir, inclusive podríamos hasta entrar en un tema, me parece complejo, pero casi un tema de efectos de juicios de amparo, donde podemos hablar sobre la desproporcionalidad de una disposición, que es un tema que obviamente pues la propia jurisprudencia estará acotando. Me preocupa ese tema porque yo creo que la propuesta como tal, la reforma como tal, es bondadosa, es generosa, nos puede ayudar a la seriedad de los asuntos, pero me preocupa cómo la Corte puede ir interpretando estos temas, porque al final de cuentas, Alfonso, es una reforma que puede evidenciar cómo muchas ocasiones los legalismos, los formalismos exagerados, no solo en tema de procedimientos, sino en tema de las obligaciones al contribuyente, son esos formalismos que no deben de prevalecer. Creo que el espíritu, la naturaleza de la contribución siempre puede estar acreditada, y en ocasiones nos vemos con el conflicto de que un contribuyente, un pagador de contribuciones, no tiene la razón o se le causan perjuicios por una observación del SAT cuando no tendría que ser de esa manera. Me preocupa sobre todo el tema de la Corte. Yo creo que a lo mejor en 1 año, 2 años lo veremos, quizás sea el caso que esta reforma pueda irse matizando, pero ojalá que sea para bien y no para mal. Yo creo sin duda que en aquellos casos en los cuales existan resoluciones de fondo, existan argumentos de fondo, yo no dudaría en agotar esa instancia. Partimos de que la reforma es bondadosa, que hay que activarla, pues es un beneficio para los contribuyentes, así como fue el juicio en línea o el juicio sumario, y veremos con el tiempo cómo va evolucionando a través de tesis y jurisprudencias tanto del tribunal como así de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, y fíjate, bueno, un punto final, creo que no entiendo por qué razón se limite o se piense que solo los asuntos cuantiosos pueden discutirse sobre el fondo. Hay asuntos de poca cuantía, inclusive aquellos asuntos que la propia Prodecon litiga, se entiende que son asuntos de cuantías inferiores, que por supuesto radican sobre el fondo. ¿Por qué excluir a este tipo de contribuyentes? Me parece que habría que también, tiene muchos matices como tú los comentabas. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado, y gracias a ustedes también por habernos seguido. Recuerden seguirnos por redes sociales en RCE Consejero Empresarial y por YouTube por Coem TV. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.